estoy haciendo a todos los que están atendiendo, panelistas, para que puedan personalmente preguntarles a los doctores sus preguntas. Les pedimos que por favor apaguen sus micrófonos hasta que sea tiempo para la pregunta que gusten hacer. Ya tenemos más de 20 personas. Son muy populares, doctores. El doctor Duque, que es el que más pacientes trae. No, doctor. Pero aprovecho para preguntarle una cosa al doctor Vallejo, ya que estamos todos, porque sé que es del interés de los pacientes. Doctor Vallejo, muchos pacientes le tienen temor al aislamiento, y no tanto al aislamiento, sino a la irradiación. ¿Nos puede ampliar un poquitico de eso, los cuidados para los pacientes que tienen que tener, la dieta previa? Por favor. Nosotros lo que hacemos es planificar una dieta baja en yodo 10 días antes del ingreso. Una dieta baja en yodo que podríamos decir que no es excesivamente rigurosa. ¿Por qué? Pues porque el yodo está en todos sitios. Nosotros, si al paciente le retiramos la sal yodada, los pescados y 4 cosas más, vamos a conseguir retirar el 90% del yodo. Para quitar el otro 10% tendríamos que dejarlo prácticamente sin comer. El ingreso en la habitación de terapia en nuestro centro suele estar en torno a las 24 o 36 horas en los casos que hay internamiento, y cuando utilizamos dosis baja, entre 4 y 6 horas. También les damos unas medidas de protección que tienen como un denominador común el sentido lógico. Es mantener distancia y disminuir el tiempo que están en contacto con otros pacientes, con los familiares. Mantener un par de metros y van a estar más cerca, dormir en camas separadas. En general lo llevan bastante bien nuestros pacientes. Igualmente les insistimos en que tomen mucho líquido y orinen con frecuencia, sobre todo en las primeras 48-72 horas por yodo, porque de esa manera van a eliminar la mayor parte del yodo que no se haya fijado en los restos que quedasen. Al final la dosimetría es baja. Tengan en cuenta que en el mejor de los casos, si nosotros damos una dosis de 100 milicuries, en el cuerpo del paciente en 48 horas hay menos de 4. Es decir, que la mayor parte se elimina en esas condiciones. Con lo cual, no es tan preocupante el tema de la irradiación corporal total como pudiera pensarse. Muy bien, entonces vamos a empezar. Esta sesión es un panel con los 4 doctores que los han acompañado durante el día, para que ustedes puedan preguntarles directamente preguntas a los médicos que ustedes tengan. En caso de que no llegaron a las demás sesiones, voy a introducir, nos acompaña la doctora Jaidira del Rivero, que es médica de endocrinología y de oncología en Bethesda, Maryland. Es especialista en oncología endocrina y tumores. También nos acompaña el doctor Hernán Tala, que es médico de endocrinología en la clínica alemán en Santiago, Chile. Es especialista de cáncer de tiroides y enfermedades tiroideas. ¿Ahora, Damaris? Sí. También le damos la bienvenida nuevamente al doctor Carlos Simón Duque, que nos acompaña desde Colombia, cirujano de cabeza y cuello, y al doctor Juan Antonio Vallejo, médico nuclear, jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y compartir con nosotros sus conocimientos. Bueno. Gracias, es un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias. Muy bien, ya pueden empezar las preguntas que tengan. Pueden, cuando quieran hacer su pregunta, prendan su micrófono, pero cuando no tengan preguntas, por favor, los apagan para que alguien más pueda hacer las preguntas. Yo aprovecho para preguntarle al doctor Tala, porque muchos pacientes me lo hacen. El paciente que está en seguimiento activo, ¿tiene que tomar hormona tiroidea para detener el crecimiento del tumor o no hace falta, doctor Tala? En general, si las hormonas tiroideas están en rangos normal, no estaría indicado el uso de levotiroxina para tratar de frenar la TSH. Pero si el paciente tuviera, por ejemplo, un hipotiroidismo subclínico, TSH sobre lo normal, probablemente ahí
sí es recomendable usar levotiroxina para llevar la TSH normal y ojalá un poco más bajo de 2,5 unidades por ml. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Bueno, mi pregunta es, un paciente o a la persona que tuvo cáncer de tiroides, ¿hay un alto riesgo de padecer de otro tipo de cáncer, de mama, matriz? Deseo saber si hay un riesgo alto o es un riesgo normal como de otra persona que no haya tenido ningún cáncer previo. Yo puedo empezar después alguien más puede comentar. Gracias a Nora por la pregunta. Yo creo que es Nora. Básicamente, hay síndromes genéticos que son asociados con cáncer de la tiroides. Uno de ellos es, por ejemplo, el Cowden, la enfermedad del Cowden, que están asociados con cáncer folicular, pero también están asociados por otro cáncer de tiroides. Están también otro tipo de síndromes genéticos que pueden estar asociados con colon cancer y que también pueden estar asociados con el cáncer de tiroides. Normalmente lo que nosotros sabemos en el cáncer de folicular de la tiroides o el cáncer diferenciado, que es el papilar y el folicular, no necesariamente están asociados con otros síndromes o otros, nosotros llamamos Cancer Predisposition Syndrome, básicamente cánceres que te pueden predisponer a otros tipos de tumores. Normalmente no están asociados. Y normalmente en los síndromes que están asociados con otros tipos de cáncer, normalmente la presentación más común son los otros cánceres que el cáncer de la tiroides. Puede ser que aparezca, pero normalmente la presentación del otro tipo de cáncer es primero y el cáncer de la tiroides normalmente aparece después. Eso es uno. Pero solamente es el cáncer de la diferenciada de la tiroides, que es el papilar y el folicular. Ahora, el cáncer de medular de la tiroides. Nosotros sabemos que el cáncer medular de la tiroides, aproximadamente 25% están asociados con lo que es el múltiple endocrinoplasia tipo 2A o 2B. Y esos pacientes, el tipo 2A, aparte del cáncer de la tiroides medular, también están asociados con fiocromocytoma, que es un tumor de la glándula adrenal, y están asociados también con la paratiroides, que la paratiroides está más activa y están ocasionando un desbalance en lo que es el calcio, el metabolismo del calcio. El MEN2B está asociado con medullary cancer, el fiocromocytoma, y también está asociado con apariencias físicas que nosotros llamamos apariencias de marfanoides, que esos son los otros que están asociados con el medullary cancer. Ahora, con el cáncer de anaplástico, nosotros no sabemos que estén asociados con ningún otro tipo de tumores que pueden estar a riesgo para otros tumores. Es más agresivo y hasta ahora no sabemos que hay alguna predisposición genética que pueden asociar a otros tumores. Yo no sé si eso responde tu pregunta, pero yo quisiera saber lo que dice el doctor Duque o el doctor Tala o el doctor Vallejo acerca de eso. No, yo no creo que haya mucha exposición para pacientes para un segundo tumor, salvo lo que el doctor Vallejo dijo ahora, eventualmente desarrollar cáncer por terapias con yodo repetitivas, pero que sepa, la verdad que no es lo usual. Nosotros tenemos ya casi 30 años de experiencia tratando pacientes con radioyodo y no tengo ningún paciente, ni uno solo, en el que podamos decir que hay una relación directa entre el radioyodo y el tumor que ha desarrollado. Evidentemente, sí que por estadística, pues aparece en pacientes que hemos tratado con cáncer de tiroides, en la evolución pues podemos encontrarnos otras enfermedades, pero es la propia estadística. No creo que haya ninguna asociación más allá de la que perfectamente ha expresado la doctora Rivero. Pues si no hacen ninguna pregunta, me gustaría hacerle una al doctor Duque. Y también, por supuesto, al resto de compañeros de la mesa. ¿Vosotros creéis que el cáncer de tiroides debe tratarse en unidades especializadas exclusivamente? Doctor, yo creo que la medicina ha evolucionado con buenas tardes para todos. Veo
caras conocidas aquí. Don Iván, muchas gracias. Como toda entidad debe ser tratada por personas expertas, de verdad. Creo que un cirujano o un nuclear o una oncóloga o un endocrino como el doctor Tala, que únicamente hacen eso, cáncer, está en mejor forma de poder tratar a un paciente que el endocrino que trabaja en la comunidad, que ve otras enfermedades, diabetes, acromegalia, no sé, pero es preferible, diría yo, que una persona esté enfocada a un solo punto para tratar mejor los pacientes. Igual un cirujano, quien opera más tiroides o mama o cualquier entidad, le va a ir mejor al paciente y a él, por supuesto, que al que solamente opera ocasionalmente una entidad o una patología. No sé qué opina la doctora Yadira o el doctor Tala. A mí me gustaría hacer un comentario. Yo creo que efectivamente en lo que es cirugía, sí, el cirujano yo creo que es fundamental que tenga una amplia experiencia en cáncer de tiroides. La probabilidad de dejar al paciente curado es mucho más alta en un cirujano que tiene mucha experiencia y la probabilidad de complicaciones disminuye de manera significativa en la medida que el cirujano tiene mucha experiencia en cáncer de tiroides. Por lo tanto, yo diría que desde el punto de vista quirúrgico, definitivamente sí. Ahora, por ejemplo, nosotros, desde el punto de vista endocrinológico, cómo nos organizamos en nuestra unidad, nosotros somos 13 endocrinólogos y tenemos un comité multidisciplinario, donde discutimos todos los martes todos los pacientes que van a cirugía y todos los pacientes que postquirúrgicos para tomar la decisión de si hacer o no yodo radioactivo y cómo se irá el seguimiento en el futuro. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que el endocrinólogo que trate, o el médico nuclear, porque en algunas partes son médicos nucleares los que siguen al paciente con cáncer de tiroides, es importante que si bien quizás no es especialista en el tema, sí esté adherido a un grupo multidisciplinario donde pueda haber una discusión entre todo el equipo para tomar la mejor decisión para el paciente en el futuro. Sí, yo también estoy de acuerdo con el doctor Tala y con el doctor Duque en cuanto, yo considero que en cuanto a la cirugía es importante tener un cirujano que tenga experiencia en el cáncer de tiroides y que sepa cómo se debe hacer la cirugía, porque si un cirujano no tiene la experiencia en hacer este tipo de cirugías, hay un poco más riesgo de que haya un poco del calcio que habías mencionado antes, un desbalance en el calcio, porque a veces se pueden sacar las paratiroides que están adentro de la glándula de la tiroides. Yo creo que es importante que el cirujano tenga la experiencia de esto. Y también para lo que es el cáncer medular, es importante que también el cirujano tenga experiencia, porque los cirujanos también tienen que remover los nódulos linfáticos dependiendo de dónde estén localizados en diferentes áreas en el cuello. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Tal. Al menos en nuestra institución nosotros también tenemos un grupo multidisciplinario que tenemos el cirujano, el oncólogo, el endocrinólogo, el radiólogo. Entonces nosotros discutimos todos los casos para discutir cuáles son todas las manifestaciones clínicas y cuál va a ser el seguimiento y el tratamiento como grupo. Y eso nosotros consideramos que eso también es importante para los pacientes que tengan esa opinión. Muchas gracias. Lo más importante es el trabajo multidisciplinar. Muchas gracias, doctores. Tenemos una pregunta de Irma Torres. Hola, buenas tardes. Sí, una pregunta. En el uso del Thyrogen, ¿es necesario seguir con la dieta baja en yodo? Sí. Debido a la administración de la TSH recombinante, hay que intentar que los depósitos de yodo estén lo más bajo posible. La TSH lo que va a hacer es activar este receptor de TSH y de un modo directo aumentar la captación de yodo, pero necesitamos que los niveles del paciente estén bajos. Gracias. Buenas tardes. Estoy muy agradecido con el doctor Carlos Simón Duque, del cual soy paciente, por la invitación en primer lugar y por el excelente trabajo que ha
hecho conmigo. Les voy a contar como paciente de él mi experiencia con el cáncer de tiroides, del cual fui diagnosticado en el 2016, un cáncer papilar. Estaba bastante afectado, tenía bastante enfermedad, como dice el doctor Carlos Simón. En el 2017 me hicieron la primera cirugía, una cirugía bastante compleja, pues por la cantidad de nódulos que tenía. Me dijo claramente él y mi médico endocrinólogo que era muy probable que tuviera recidiva, lo cual ocurrió. Entonces en el 2017 fui nuevamente diagnosticado pues con nódulos cancerosos. Me hicieron una segunda cirugía, el doctor Carlos Simón, y decidimos en conjunto, pues decidieron ellos, pues yo participé dando mi consentimiento solamente, de que no hiciéramos más de 2 tratamientos con yodo radioactivo. Me hicieron dos tratamientos después de la primera cirugía y después de la segunda cirugía. Si no estoy mal, la primera fue como de 100 milicuris y la segunda como de 50. Y entonces el doctor Carlos Simón aconsejó no hacer más y guardar esa herramienta para unas futuras oportunidades. Y hace un año, el 10 de julio del 2019, tuve la tercera cirugía con el doctor Carlos Simón, pues lógicamente. Y de ahí en adelante, pues he seguido en seguimiento cada 4 meses con el médico, pues endocrinólogo que me está viendo. Para mí se ha vuelto pues, ya una rutina el tema de las ecografías de cuello y los exámenes de laboratorio, con los cuales voy a reportar mi estado de salud con el médico endocrinólogo. Pero quisiera saber o preguntarles a todos ustedes que son pues, especialistas en este tipo de enfermedad específicamente, de qué depende de que haya más recidiva, de que haya más aparición de tumores hacia el futuro. Entiendo que pues, por la cantidad de enfermedad que tenía inicialmente, era muy lógico que tuviera esa recidiva. He tenido pues ya esas 2 cirugías, 3 contando desde la primera, pero no sé ni yo ni mi familia, pues de qué dependería el que tenga más recidiva, es decir, el que tenga nuevamente reaparición de más nódulos y que tenga que verme sometido a más cirugías. Como el mismo doctor Carlos Simón me ha dicho, las cirugías cada vez son más complejas porque hay pues el tema de la cicatrización y de todo el tema pues en el cuello. Cada vez van a ser más difíciles y pues para mí y mi familia pues sería pues importante pues tener alguna claridad más sobre el tema. Tengo 60 años, soy una persona pues muy vital, muy saludable, en general pues no sufro de absolutamente nada y quisiera escuchar el concepto de algunos de ustedes y se los agradecería mucho. Yo, si me permite. Don Iván, muchas gracias por estar aquí. La verdad, sí fueron 2 cirugías y a la tercera, cuando el reporte de la patología mostró que X número de ganglios, no recuerdo, solamente uno tenía tumor o uno o 2, no justificaba darle esa segunda o tercera dosis para evitar en un futuro el que eventualmente vuelva a necesitar cirugía, si la requiriera, espero que no. Esto me da pie para decirle que no todo el mundo tiene la evolución que tiene usted, no todo el mundo tiene o tuvo tanto tumor o tanto paciente como que uno dice este paciente va a recidivar, y no es que todos vayan a recidivar, pero uno está en la obligación, igual que el doctor Vallejo, la doctora Yadira o el doctor Tala, de explicarle al paciente más o menos cuál va a ser el pronóstico y el riesgo de tener una recidiva. No para que el paciente se asuste, porque afortunadamente el riesgo de mortalidad afortunadamente es bajo, pero para que el paciente tome conciencia que tiene que estar pendiente, hacerse los exámenes que le piden y todo lo demás, simplemente para tener un buen control y eventualmente, si fuera otra vez necesidad, decidir si lo opera o no, porque puede que si hace una recidiva sea tan pequeña que no amerita en ese momento intervenirse como tal. Quisiera la opinión del doctor Tala, la doctora Yadira y el doctor Vallejo. Yo creo que la principal característica que hace que un tumor tenga más recidivas o más recurrencias es la propia célula del tumor. Hay diferencias de una a otra. Algunas somos capaces de identificarlas, otras diferencias estamos aprendiéndolas. Antes la doctora El Rivero
ha mostrado como el perfil génico que se hacía al principio eran 6 genes y ahora vamos por 100 y pico. Entonces, yo creo que es la propia idiosincrasia de cada tumor. Por eso es importante personalizar el tratamiento. Es muy importante que los pacientes estén en unidades donde hay diferentes especialistas que estén centrados en el tema del cáncer de tiroides, pero es el propio tumor la principal causa. No porque usted haga algo o deje de hacerlo, probablemente vaya a recurrir más o menos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Vallejo. Son principalmente las características del tumor. Sabemos que tumores que tienen ganglios comprometidos, muchos ganglios comprometidos, ganglios grandes, tienen más riesgo de presentar recurrencia que tumores que no los tienen o que son pequeños. También el tipo de célula, hay algunos tipos histológicos dentro del cáncer papilar que tienen más riesgo de recurrir. Y las mutaciones también que tenga la célula que hacen que sean distintas, que tengan distinto potencial de reproducirse y también distinta sensibilidad al yodo radioactivo. Hay hay tipos de tumores que responden muy bien al yodo y las células se eliminan y no vuelven a reproducirse. Y hay otros que tienen resistencia al yodo. El yodo no puede entrar a las células y no las elimina. Entonces son todos esos los factores que influyen de alguna forma en la posibilidad de que vuelva a recurrir o no. Yo estoy de acuerdo con el doctor Duque que uno tiene que evaluar caso a caso. La minoría de los pacientes son los que recurren y cuando hay recurrencia importa el tamaño de la lesión para ver si es que hay que hacer algo o no. Si es una lesión pequeña, uno la puede mantener en observación siempre y cuando el paciente sea regular con sus controles. Y muchas veces estas crecen muy lento o no crecen y uno las podría mantener en observación sin ser necesario someterlo a otra cirugía de inmediato. Y con respecto al yodo radioactivo, yo estoy de acuerdo también con el doctor Duque. Si ya se han administrado 2 dosis de yodo, es mejor aguantarse con la tercera. Uno, porque ya lleva una dosis acumulada alta. Dos, porque si ya 2 dosis previas no lograron prevenir una recurrencia, no es tan seguro que una tercera vaya a ayudar. Y por último, porque uno se guarda también esa herramienta en la posibilidad que el escenario cambie en el futuro y haya más justificación de usar una dosis de yodo en el futuro. Espero haber podido ayudar con la respuesta. Sí, doctor, muchas gracias. Y quisiera escuchar a la doctora Yaidira. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo con Dr. Vallejo, con Dr. Tale, con Dr. Duque. I think that totalmente de acuerdo. Y a mí, en mi opinión, ya no hay, en mi opinión, exactamente lo que dice el doctor Tale es lo que yo haría y lo que dice el doctor Duque es lo que yo haría. Una pregunta que yo tengo, de hecho, para el doctor Vallejo es de que ¿cuántas dosis de radioiodine se da nosotros llamamos en el lifetime? ¿Cuánto tratamiento de yodo se da? Pues depende de cada paciente. Uh-huh. O sea, yo le puedo decir que desde el punto de vista estadístico, más allá del 87-88% de nuestros pacientes reciben una sola dosis, no necesitan más, y más de 2 dosis, yo calculo que un 2 o un 3%, muy pocos. Sí es verdad que esos son los casos complejos, ¿no? Los pacientes que se mantienen con enfermedad que capta yodo, pero que no responde, y es un concepto que yo creo que tenemos que aprender. No el hecho de que capte yodo indica que va a responder al yodo. El doctor Hernán Tala lo ha dicho antes. O sea, hay células que son más resistentes al yodo. En general, en el tiempo que nos estamos moviendo, no se dan demasiadas dosis a un paciente. Uh-huh. Bien, tenemos 4 preguntas. Vamos a empezar con Suyapa. Hola, ¿me Hola. escuchan? Sí. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos por sus magníficas intervenciones. Una pregunta dirigida sobre todo para los endocrinólogos. ¿Cuánto consideran que es el máximo tiempo de seguimiento de una persona después de que fue operada, que recibió tratamiento con yodo, que sus niveles se mantienen normales, ¿verdad? Tanto sus exámenes laboratoriales como
como los ultrasonidos normales. Entonces, ¿cuántos años? ¿Hablamos de toda una vida o un máximo de tiempo? Esa es mi pregunta. ¿Hola? Y no tiene una respuesta fácil. Clásicamente se decía que el seguimiento debe ser de por vida, porque las recurrencias de cáncer de tiroides pueden ser bastante tardías, hasta 20 o 30 años después. Pero esos eran estudios antiguos de cuando no se usaba la ecografía o se usaba muy poco la ecografía para hacer el seguimiento. Hoy en día, en que tenemos tiroglobulina, que es una proteína secretada por la tiroides que uno usa como un marcador bioquímico de enfermedad, junto con ecografías que son de alta resolución, si el paciente tiene tiroglobulinas bajas y tiene una ecografía negativa, y fue de riesgo bajo o intermedio al principio, si tiene esos hallazgos al año, la probabilidad de recurrencia en el futuro es sumamente baja, menos del 2 o 3%. Hay algunos que incluso dicen que bastaría hacer seguimiento solo con tiroglobulina. Yo soy de la idea de hacer una ecografía extra, pero se puede hacer a los 4 o 5 años, no es necesario hacer una todos los años. Y si a los 5 años está todo normal, en general uno podría hacer el seguimiento después con tiroglobulina y examen físico. Y si la tiroglobulina se mantiene baja, mantener el seguimiento principalmente de esa forma. ¿Por cuánto tiempo? Si uno podría suspender el seguimiento con examen físico y con tiroglobulina, no existe información con respecto a eso. Yo sigo haciendo un seguimiento bioquímico y de examen físico de por vida, pero con menos frecuencia. Ahora, estas son recomendaciones para los pacientes que andan con muy buenos resultados iniciales, lo cual obviamente varía según los hallazgos que uno vaya teniendo en los controles, si la ecografía muestra algo dudoso o no, según los niveles de la tiroglobulina. Y obviamente es distinto en pacientes que comienzan con tumores más agresivos o más grandes, donde uno es un poquito más riguroso con los seguimientos y con el tiempo de seguimiento. No sé qué opina la doctora Yaidira. My apologies, estoy muted. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que nosotros normalmente hacemos en nuestra institución es de que pacientes, normalmente seguimos los pacientes cada año con ecografía, con la tiroglobulina, en el primer año, cada 6 meses por el primer año, inclusive 2 años, y después de ahí lo seguimos cada año por 5 años. Y ya después de eso, como dice el doctor Tala, nosotros estamos siguiendo basado en la tiroglobulina, la TSH, entonces lo que estamos siguiendo. Y si nosotros pensamos que hay un crecimiento en la tiroglobulina, entonces ya sería una indicación en ese momento de hacer imágenes, una ecografía. Pero es cierto lo que dice el doctor Tala, nosotros seguimos los pacientes de por vida. Probablemente sea que los ultrasonidos sean menos frecuentes que en los primeros 5 años, pero nosotros todavía seguimos los pacientes de por vida. Gracias por la respuesta. Muy bien, tenemos a Gise Arana, que sigue con las preguntas. Hola, ¿qué tal? Sí, Gise Arana. Buenas tardes a todos. Gracias por todo lo que nos están enseñando. Mire, yo tengo una pregunta. Es relacionada a la glándula parótida. Después de una toma de yodo, si la glándula se daña, ¿qué tratamiento hay para mejorar la salivación o a qué especialista hay que recurrir para atender esta situación? Gracias. Bueno, creo que me toca a mí responder. En general, las afectaciones de las glándulas salivares suelen ser transitorias y de pequeña magnitud. Sí es cierto que en algunas ocasiones hemos tenido fenómenos inflamatorios que dañan la glándula y que es una de las complicaciones del tratamiento con radioyodo y que tienen regular solución. La producción de saliva, si se ha dañado, no se va a restaurar completamente. Lo que sí es fácil de suplementar con saliva artificial, pero en nuestro caso la incidencia de esta complicación es muy rara. Yo quería complementar algo.
a lo que muy bien explicó el doctor Vallejo, que lo que uno puede hacer sí es como educar en la prevención. La prevención, probablemente el doctor Vallejo lo explicó en su conferencia, que tiene que ver con ingerir alimentos o dulces ácidos después de ingerir el yodo radioactivo, de tal forma de estimular la salivación. Y ahí quería hacer una pregunta al doctor Vallejo, si hay alguna evidencia con respecto a cuándo hacer ese estímulo. Porque hay algunos estudios que sugieren hacerlo el día siguiente, otros que dicen inmediatamente después del yodo. No sé si hay alguna... No hay un acuerdo global de cómo hacerlo. Sí le puedo contestar lo que nosotros hacemos en nuestra unidad. Nosotros, a partir de las 4 horas de haberle dado la dosis de yodo radioactivo, invitamos al paciente o bien a que utilice caramelos de limón o incluso que haga enjuagues con zumo de limón natural para favorecer la salivación. De ese modo, la verdad que el nivel de complicaciones es muy bajo. Hay otros autores que dicen que no hay que hacerlo, o que hay que hacerlo más tardíamente. Pero en nuestro caso es lo que utilizamos, y yo hoy en día no sabría decantarme por un otro modelo más allá de lo que utilizamos en la práctica. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Vallejo acerca de esto. Nosotros trabajamos mucho con el Hospital de Washington, donde está el doctor Berman, el doctor Werstowski, y exactamente eso lo hacen como usted lo hace, doctor Vallejo. Sí. Empezar temprano con los dulces, con limón, o sea, para estimular la salivación. Sí. Absolutamente. La justificación de este hallazgo es que el yodo es un halógeno y las células de los canalículos de las glándulas salivares extraen ese halógeno de la sangre y lo secretan al torrente, que en este caso serían los conductos salivares. Esto puede producir una inflamación y un daño. Si nosotros aumentamos el flujo, disminuimos la concentración y hacemos que el daño teóricamente sea menor. Muy bien, gracias. Vamos a pasar a Berretar a 61. Y Dania, veo que subiste tu mano. Vamos a seguir contigo después de ella. No la podemos oír. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy del grupo de tiroides de la Clínica Las Américas de Medellín. De antemano quiero darle las gracias. Estos congresos y estas conferencias son muy importantes para nosotros, los pacientes de cáncer de tiroides. Mi pregunta ¿es posible, o ustedes en la experiencia que han tenido en los staff, de que un paciente que haya tenido cáncer de tiroides papilar, que es de menor riesgo, migre a un cáncer de mayor riesgo como el medular? Son de células diferentes, no tienen nada que ver uno con el otro. El cáncer papilar y el folicular se originan de las células foliculares del tiroides y el cáncer medular de las células CO de las parafoliculares, que es lo mismo. No tienen una relación uno con el otro. ¿Quieres seguir, Dania? Muy buenas, un gusto poder... Vamos a seguir con Dania primero. Bueno, un gusto, saludos y cordiales desde Honduras. Bueno, me presento, soy Dania Carrasco, una chica de 25 años, licenciada en informática, no tengo la menor idea de medicina y para mí este foro ha sido, cada uno de los paneles y foros ha sido de gran ayuda porque realmente yo no soy la paciente, yo soy sobrina de la paciente, o sea, mi tía es la paciente, tiene 57 años, fue diagnosticada con carcinoma papilar. El año pasado, en marzo, se realizó la operación. Pasamos en mayo a realizarle el tratamiento de yodo con 100 milicuris. Y bueno, actualmente seguimos con el seguimiento y bueno, para mí todo esto ha sido una transición enorme. O sea, al día de hoy hay muchas cosas que no las entiendo, no las comprendo. Y bueno, hoy ya aclaré muchas cosas que son los escenarios que uno
uno quiere, o sea, uno espera siempre cada cita que va a decir, usted está libre, cero riesgo, ¿verdad? Y es una respuesta que realmente uno no recibe, sino como ustedes dicen, es un seguimiento de por vida, es una vigilancia de por vida. Y bueno, aprender eso en estos foros ha sido demasiada ayuda para mí. Como les digo, no tengo la menor idea de medicina y he aprendido bastante. Me gustaría nada más como resumen, tengo aquí todos mis apuntes de los diferentes paneles y me gustaría ver si es algo, o sea, lo que yo resumí, tengo aquí todo y a ver si es algo que se me escapa de las manos, que tengo que tener énfasis también. Para saberlo y tomarlo en cuenta cada consulta de mi tía, o sea, para mí es muy importante cubrir todo lo que ella necesita. Felicito a los otros países que tienen equipos, escucho que tienen equipos completos y se revisan en conjunto, aquí no. Aquí tenemos que ir al hospital público, también tenemos que pagar una consulta a un endocrinólogo y separadamente uno como paciente, unir ambas opiniones y así ir avanzando. O sea, en sí no es un equipo que se comunica y habla con uno directamente, sino que realmente la situación actual es de que uno tiene que hacer las conclusiones y uno tiene que hacer y saber qué hacer, uno tiene que buscar hacer las cosas para estar seguro que estamos bien, ¿no? Entonces, bueno, en base a esta pequeña introducción que dije rápidamente, bueno, mi tía ha hecho un seguimiento y según lo que me ha mencionado nuestro ángel de Honduras, Damari, pues va muy bien, ¿verdad? En enero tuvo una tiroglobulina de 0.4. En abril no se revisó eso, solo la TSH. TSH en enero fue de 0.01. En enero fue antes de la operación, ¿no? No, después de, no, en enero de este año, perdón. Sí, de 0.01 después del tratamiento de yodo. En abril fue de 0.12 y la TSH ahorita en agosto fue de 0.04. Ahorita en agosto la tiroglobulina le salió 0.04 y la antitiroglobulina 19.09, ¿verdad? Y en enero la antitiroglobulina 15.01. Ok, entonces según nos mencionó el endocrinólogo, este era un buen escenario y bueno, siguiéndolo como la guía de Juan Antonio, él también, el endocrinólogo, detectó que no era necesario hacerse un rastreo, ¿verdad? Por eso yo hice esa pregunta, que era como que algo como segunda pregunta a ustedes, si en realidad ella no debería hacerse el rastreo final post tratamiento, ya que fueron los 100 milicuris que le mencioné que se realizó en mayo del año pasado. Y entonces básicamente en resumen, yo sé que ya pasó el primer año, que fue este año 2020, el 2021, sería como una ecografía anual, ¿no? Según lo que apunté, y siempre seguir, digo yo, cada 2-3 meses haciendo un chequeo al TSH y al examen físico, que sería con el endocrinólogo. Yo sé que hice un solo resumen, pero también quiero darle espacio a mis hermanos, o sea, de otros países o de Honduras también. Y bueno, solo quiero saber si, según lo que me empapé en todos estos foros, estoy en lo correcto o algo se me fue y tengo que tenerlo también ahí en checkout, de que tengo que realizarlo en lo que viene en la siguiente etapa, que es el próximo año, ¿no? Después del tratamiento, después de cirugía y después de todo este proceso. Muchas gracias. Yo creo que lo tiene usted muy bien controlado todo. Y además, por los datos que nos ha dado, creo que su tía va a ir fenomenal, con lo cual cada vez los seguimientos se espaciarán más. Ok. Muchas gracias. Cualquier comentario o algo que tengo que hacer énfasis, bienvenido a cualquiera de los demás doctores. Tú estás haciendo un trabajo fenomenal, Dania, y tú estás, advocating por tu tía, ¿me entiendes? Entonces esto es algo, gracias por hacer eso, ¿verdad? Porque tú estás ayudando a tu tía para que ella tenga todos los seguimientos necesarios y correctos. Y es importante porque como tú dices, en tu país puede ser que no haya
los centros o los equipos multidisciplinarios que hay en otros países, pero por eso este grupo de Patient Advocacy es importante que estés en contacto para que ellos te den, ellos educan mucho en cuanto, yo estoy muy envuelta en tumores raros y una de las cosas que a veces que estamos intentando de ayudar es la comunicación entre los physicians y los patients, los grupos de pacientes, porque a veces hay como silos, a veces no hay como comunicación entre ellos. Y yo pienso que es importante, tú estás haciendo todo lo que tienes que hacer, tú estás parte de este grupo, te estás informando, te estás educando y es importante. Entonces, y esa comunicación que ustedes con los pacientes, con este grupo de advocacy es importante, y al mismo tiempo nosotros los médicos también estamos intentando también acercarnos más a ustedes para poder ayudar de una manera global. Entonces, ok, gracias. Gracias. Muy bien, vamos a pasar a Daniel Garre. Muy buena, disculpen, creo que me metí de ratito en parte de lo que la compañera estaba hablando. Mi pregunta es bastante puntual y directa. He tenido la experiencia de poder ver un paciente el cual fue tratado de primera instancia con radioterapia. Este tuvo varias complicaciones a posterior, pero mi pregunta puntual ¿es indicativo realizar una radioterapia en pacientes como primera instancia de tratamiento en cáncer de tiroides? Depende. Depende de cuál sea la situación. En principio no creo que es lo más habitual utilizarlo, pero sí hay casos en los que por la situación del paciente no es adecuado, no es correcto hacer una cirugía, no se puede hacer una cirugía y tiene clínica compresiva de vías respiratorias, a veces se utiliza como una herramienta para reducir ese volumen. Sí, lo digo porque a él le realizaron una tiroidectomía total y a posterior le hicieron una radioterapia con múltiples sesiones. Entonces yo quedé con este paciente realmente asombrado por el hecho de las lesiones a posteriores de la misma radioterapia que se le aplicó. Eso no es lo habitual. Yo estoy de acuerdo con el doctor Vallejo. El uso de radioterapia se justifica, pero en casos muy puntuales de pacientes con cáncer de tiroides. La gran mayoría basta con la cirugía, hay un porcentaje de ellos que necesita yodo radioactivo, y la minoría se puede tratar o se debe tratar con radioterapia. Son tumores en general que son más grandes, que se salen fuera del tiroides e invaden otros órganos de manera importante, o que son pocos diferenciados. ¿Sí? A grande escala sería como eso los pocos casos en que estaría indicada la radioterapia. Muchas gracias. Muy bien, tenemos una pregunta. ¿Alguien tiene la mano levantada? No sé su nombre, solo dice Taika Conference, pero puede seguir. No creo que, no sé el nombre, solo sale Taika Conference. Hola. Muy bien. Hola. Hola. Hola, yo soy Sujin de Honduras. Pues agradecerle a Damaris, que ha sido nuestro ángel, como dicen mis otras compañeras, se puede decir, de aquí de Honduras. Gracias, Damaris, porque realmente sos nuestro ángel. Y mi pregunta es, yo recibí 200 milicuris de yodo y yo quisiera saber si esos 200 milicuris tienen algún efecto secundario sobre páncreas, hígado y riñones. Yo me hice el yodo radioactivo el 24 de junio del 2019 y me hice luego el rastreo el 24 de enero del 2020. Entonces quisiera saber qué efectos secundarios, si hay más efectos secundarios de los que yo sentí cuando me hice el yodo. Gracias. En principio, yo lo primero que quería transmitirle es que se tranquilice. Evidentemente, la radiación tiene unos efectos, unos que son por probabilidad y otros que son por dosis. En su caso, la dosis de radiación acumulada
está muy lejos del umbral en el que podamos pensar que va a haber una complicación secundaria a esa radiación que usted ha recibido. En cuanto a la probabilidad, pues es eso, es probabilidad. También es baja y yo le diría que esté tranquila y que no va a tener ningún problema ni pancreático, ni hepático, ni a nivel renal. Las complicaciones más frecuentes están relacionadas con algo que ya ha salido aquí, que es la alteración de las salivares, que ya hemos visto que es raro, y algo que se produce inmediatamente después de dar el yodo, que es inflamación. Si usted tuviese muchos restos, muchas lesiones, podría tener un fenómeno inflamatorio. El resto de complicaciones yo le diría que no se preocupe, que se relaje y que sus facultativos la irán siguiendo, y si no necesita además terapia, esté tranquila que no va a pasar nada. Muchas gracias, doctor, por sacarme de la duda. Bueno, como yo soy paciente también, pues aprovecho la oportunidad. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Yo quisiera preguntarle a la doctora Yeldira si en NCI un paciente que viva fuera de Estados Unidos puede participar en un clinical trial. Vamos a hablar español. Es en un ensayo clínico de NCI. ¿Se puede participar aunque no vivamos en Estados Unidos? Sí, sí se puede. Déjeme explicarle porque hay diferentes instituciones en el NIH, son diferentes. Yo estoy en el NCI, pero hay otros protocolos de tiroides que están en otra institución. El NCI es la Institución Nacional de Cáncer. Yo siendo oncóloga, yo tengo un estudio que es para estudiar los pacientes a largo plazo de enfermedades endocrinas o tumores endocrinos. Entonces, en ese estudio hay dos grupos. Un grupo es pacientes que no tienen que venir al NIH. Entonces, yo puedo enrolar a esos pacientes en cualquier parte del mundo. Nosotros colectamos todo lo que es la historia familiar, la información médica, colectamos tejidos si es disponible de las cirugías que tuvieron, porque nosotros hacemos análisis en el tumor y nosotros también colectamos toda la información que se requiera a la enfermedad que el paciente tiene. Y después de eso nosotros analizamos y damos como una consulta y seguimos los pacientes, chequeamos cada 6 meses, cada año para ver cómo están, si es algo diferente. Entonces nosotros probemos la experiencia de tratar estos tumores. Hay otro cohort de pacientes que vienen al NIH y los pacientes que vienen al NIH, si están enrolados en nuestro estudio, nosotros también podemos pagar por el viaje dentro de los Estados Unidos, no afuera de Estados Unidos. Y eso es algo que está cubierto por la institución. Y también, eso también pacientes si quieren venir al NIH, nosotros también los vemos. Pero si hay 2 pacientes que pueden ser enrolados a distancia o que vengan al NIH si eso es lo que el paciente quiere tener. Y eso lo hacemos también para los tumores endocrinos y también tenemos un protocolo para lo que es el cáncer medular también. Entonces, esos pacientes podemos también nosotros tener los tejidos, lo analizamos. Yo sé que a veces otros países no tienen para hacer lo que son los análisis moleculares que nosotros habíamos dicho anteriormente, pero nosotros lo podemos hacer en la NIH, pero tienen que ser, en cuanto a la elegibilidad del protocolo, tienen que participar y también tienen que ser elegibles para el estudio. Muchas gracias. Esto es algo que desconocíamos nosotros acá en el país. Ahora pues ya lo sabemos en muchos países, probablemente que muchas personas le vamos a escribir. Claro que sí, aquí a su disposición estoy, gracias. A ustedes. Ok. Pregúntenos, ¿quién va a preguntar? Aprovechemos porque, ok, Margarita. Hola, buenas tardes. Soy Margarita. Soy de Colombia, pero vivo en los Países Bajos y recientemente, a principios de año, mi mamá fue diagnosticada con cáncer medular de tiroides. Ella está en Colombia. Mi pregunta es, a ella le hicieron la cirugía, le removieron la tiroides junto con la paratiroides,
en febrero de este año y luego de la cirugía la calcitonina se le subió aproximadamente, o la tenía en 150. A ella le dio COVID y no pudo ir a hacerse los exámenes que le correspondía en relación con el PET scan, pero las imágenes que tenía mostraban como un nódulo en el hígado. Mi pregunta es, ¿qué tan agresivo es ese cáncer y qué tratamientos hay en el evento de que haya una metástasis? ¿Quién desea comenzar a contestar? Yo puedo empezar. Su pregunta es que su mamá fue diagnosticado con cáncer de tiroides y ahora se le está viendo una lesión en el hígado. Sí, y es cáncer medular, que entiendo que es muy raro. Oh, cáncer medular, ok. Exacto. Entonces yo lo que quiero saber es, en el evento de que haya una metástasis, ¿qué tratamiento podría ella recibir? Ella está en Colombia. Ahora, en eso sí yo le puedo dar, porque nosotros tenemos mucha experiencia con el cáncer medular, pero yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted sabe cuáles son los niveles de calcitonina? Están en 150 después de la cirugía. Después de la cirugía, y no bajó después de la cirugía. No. ¿Cuánto tiempo? O sea, después de la cirugía bajó, sí. Después de la cirugía bajó, pero está en 150. Sí, nosotros lo que hemos visto con el cáncer medular es que sí es posible, sí hemos visto que puede ir al hígado y de hecho las recomendaciones es de que si hay una calcitonina normalmente más de 500 en cuanto a valores, se recomienda que se haga una resonancia magnética del hígado, porque puede ser de que sí vaya al hígado. Yo lo que recomendaría es de que yo no sé, usted dice que se hizo la calcitonina y que después de la cirugía bajó y me está diciendo que volvió a subir. Sí, exactamente. Entonces, en esas situaciones, nosotros, si se pregunta es, ¿puede ser de que haya algo en el hígado, especialmente si la calcitonina está subiendo y nosotros sabiendo que el cáncer medular puede ir al hígado? Puede ser. Yo recomendaría que se le haga una resonancia magnética, si se puede, del hígado, que es lo primero que se haría. Y el doctor Vallejo, sería una pregunta que yo le quisiera hacer a usted, porque hay mucha controversia en cuanto a escanes que son más especializados, como el DOTA y el FDG y todo eso para diagnosticar. Normalmente nosotros no lo hacemos, no es algo que consideramos que nos puede dar más información. Yo consideraría que el MRI sería más indicativo en esa situación. Ver los niveles de calcitonina, repetirlos otra vez. No consideraría que se haga ningún tratamiento ahora. La razón por qué, porque el cáncer medular, aunque esté en el hígado normalmente no crece rápidamente, pero hay que estarse siguiendo. Y cuando nosotros vemos que ya sea si la calcitonina, nosotros también medimos la calcitonina en un tiempo. Y hay un número que nosotros llamamos el calcitonin doubling time. How do you say that in Spanish, Dr. Tala? Calcitonin doubling time. Tiempo de doblaje de la calcitonina. Sí, nosotros eso lo chequeamos y normalmente nosotros seguimos eso por un tiempo y si ese tiempo de calcitonina es menos de un año en cuanto nosotros hacemos la calculación, entonces es más indicativo de que, ok, bueno, entonces un poquito está creciendo más rápido, hay que darle un seguimiento más seguido, pero probablemente no necesitamos hacer ninguna terapia en ese momento. Ahora, lo que nosotros hacemos en esas situaciones es de que medimos la calcitonina, hacemos un MRI y seguimos el paciente 3 meses, 4 meses a 6 meses, otra vez con calcitonina y probablemente con imágenes de estudios y después decidimos si hay algo que se tiene que intervenir en ese momento. Ahora, si es solamente en el hígado y no en otras partes, nosotros lo que tenemos experiencia es hacer ablaciones de esa, porque es nosotros llamamos una sola lesión. Puede ser que los médicos de radiología intervencional, puede ser que nada más con una agujita, puede ser que nada más le ablate o quemen esa zona. Puede ser. Eso es algo que cáncer medular es raro y se tiene que discutir los casos de una manera más multidisciplinaria para decidir qué tratamiento se puede hacer. Puede ser que una terapia local
pero yo no considero que en este momento ella necesita tener una terapia sistémica. Ahora, going back to Dr. Vallejo, ¿cuál es su experiencia en cuanto a imágenes más especializadas? El problema en el cáncer medular de tiroides es que no tenemos el trazador ideal. Uno puede leer y hay guías que incluso dicen que ninguno. Nosotros ahora mismo el esquema que utilizamos es en primera instancia por disponibilidad hacer flúor de sosiglucosa y también si es negativo y sigue la sospecha podemos utilizar dopa marcada con flúor. Sin duda yo creo que el Gallium 68 DOTATATE puede representar la mejor herramienta para seguir a estos pacientes. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en España no está disponible en todos los centros. Y puede ser que lo mismo en los países latinos, no creo que también, no sé, doctor Tala, ¿usted tiene disponible el DOTATATE para el cáncer medular? Sí, tenemos disponible el DOTATATE o el DOTATATE, pero no está disponible en todos los centros, porque es bastante caro y en los hospitales públicos en Chile muchas veces existe escasez y no se puede hacer simplemente. Pero como alternativa, si uno no dispone del DOTATATE, la alternativa es, como muy bien dice la doctora Yaidira, una resonancia de hígado, pero también complementar con un escáner que mire los pulmones y una resonancia de la columna, en el fondo, para ver otros sitios donde pueda haber lesiones secundarias al cáncer medular. Y dependiendo si se encuentra solo una o más de una, ver si se justifica hacer una terapia localizada o no. Yo coincido con la doctora Del Rivero de que finalmente el manejo va a depender de cómo evolucione, porque Sí. muchos pacientes, aunque tengan alguna lesión en el hígado o en otra zona, crecen súper lento y uno los puede mantener en observación. Lamentablemente, cuando hay lesiones no hay tratamiento curativo, no hay una quimioterapia que uno pueda hacer y eliminar el cáncer y curar. Entonces, lo que uno hace ahí es tratar si es que empieza a haber un crecimiento para mantener la enfermedad, para detener la enfermedad. Y lo otro importante, que probablemente se lo hicieron a la mamá, pero no sé si fue así, el estudio molecular. Porque como dijo muy bien la doctora Yaidira, hay un 25% de los pacientes que tienen cáncer medular que tienen una forma familiar. Entonces es importante hacer un estudio genético en la persona que tuvo el cáncer, de tal forma que si el estudio genético sale negativo, entonces uno se queda tranquilo. Pero si sale positivo el estudio genético, hay que estudiar también a los familiares directo. Así es. Y también, y para decir también, el examen molecular sería muy importante porque si hay mutación del RET, aunque no sea familiar, pero que sea en el tumor, hay una droga que se aprobó que se llama selpercatinib, que es muy buena para los pacientes que tienen mutaciones del RET. Y ahorita están los estudios que están comparando el selpercatinib con otras drogas que han sido aprobados para el thyroid medular avanzado. Y para determinar, porque nosotros creemos que el selpercatinib puede ser tu primera opción y es mucho mejor tolerado que los otros drogas que se han aprobado como el cabozantinib o el vandetanib. Entonces, eso sería algo que sería importante, como el doctor Talas, hacerse el estudio molecular, no tanto para determinar si hay algo familiar, pero también si está en el tumor. Muy bien, tenemos una pregunta. Tenía la mano levantada por un buen tiempo. Xochitl Ayala. Hola, muy buenas tardes. Sí, Xochitl Ayala de México. Muy buenas tardes y muchas gracias por las pláticas. Mire, yo tengo una duda. Yo tuve un cáncer de tiroides en el 2013, fue un cáncer papilar folicular con menos de 1 centímetro y sin extensión en los ganglios linfáticos. Podría decirse que fue de muy bajo riesgo. Hasta el momento, pues podemos decir que me encuentro bien, pero tengo osteopenia en la columna vertebral, más no en el fémur. Esto apenas me lo acaban de diagnosticar. Mi duda concreta
es saber si tengo que usar intestinos con progestinas o algún otro tratamiento, si podría interferir, digamos, con las hormonas tiroideas, o si simplemente como más calcio con vitamina D, porque debo de ser sincera, no lo he hecho como tiene que ser, de tomar una tableta diaria de calcio y vitamina D de 1000 unidades. Esa es mi duda, doctores. Muchas gracias. Hola. Con respecto a tu pregunta, una de las cosas importantes en los pacientes que tienen osteopenia y que están con una respuesta muy buena al tratamiento, como fue tu caso, es mantener los niveles de la TSH en rango normal, ¿ya? Clásicamente entre 0,5, 2, un poquito 2,5, de tal forma de evitar el hipertiroidismo farmacológico. Porque el hipertiroidismo farmacológico, que se ve porque la TSH está muy baja, ese puede acelerar la osteopenia y aumentar el riesgo posterior de osteoporosis, incluso de fractura. Entonces diría que lo más importante es eso. Después, usar o no usar hormonas femeninas de la menopausia, eso no va a depender del cáncer de tiroides, va a depender de la evaluación que tenga tu ginecólogo o tu médico endocrinólogo especialista en menopausia. Y si él considera por una serie de factores que es necesario que tomes estrógeno, entonces ahí habría que chequear después o volver a controlar los niveles de hormona tiroidea, porque es posible que tengas que modificar la dosis, ¿ya? Ok. Pero no es una contraindicación. Si tu médico considera que es prudente, que es adecuado y que te puede beneficiar, se puede usar terapia con estrógeno y con progestina si es que se justifica. Y la única consideración es controlar posteriormente la hormona tiroidea y ajustar la dosis si es que es necesario. Ok, doctor, mire, justo que eso comenta usted, tengo la TSH muy baja, ese siempre ha sido mi problema, de 0.001, a ver, o sea, casi nada, doctor. ¿Es posible que esto se revierta o pueda disminuir como usted comenta? Si logro tener una TSH de 0.5. No es, es posible que se recupere un poco, no es claro cuánto se va a recuperar, pero claramente la evolución va a ser mucho mejor y va a haber una menor descalcificación en el futuro si es que tú ajustas los niveles de TSH, o sea, perdón, si ajustas la dosis de la hormona para lograr TSH en rangos normal. Esa TSH de 0,01 en un carcinoma de tan bajo riesgo y que ha tenido tan buena evolución, no es lo apropiado. Lo apropiado es tener una TSH más alta. Ah, perfecto. Dentro de lo normal. Gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Okay, tenemos a Sofía Cruz. Buenas tardes. Mi pregunta es, para un adolescente, bueno, ya adulto de 18 años que empezó con cáncer de tiroides a los 15 años, tiene una dosis acumulada de 500 milicuris, una tiroglobulina de 0.9, anticuerpos menores a 3. ¿Qué sería recomendable? ¿Seguir con vigilancia o ser más agresivos en cuanto a la dosis de yodo, puesto que tanto el rastreo último que se le hizo muestra enfermedad tanto en cuello como en pulmón, y el PET scan que también se llevó a cabo muestra actividad estable de la enfermedad? Yo si el rastreo de yodo es positivo y el rastreo con el PET scan es también positivo y coincidente, con 500 milicurios sería muy prudente seguir dando más yodo, porque probablemente no va a tener el efecto que buscamos. Entonces, quizás haría una vigilancia del paciente y quizás en un momento determinado habría que tomar la decisión de hacer otro tipo de terapia. No sé lo que opinan mis compañeros. Total, dar más yodo en este momento, un muchacho de 18 años, es muy difícil y le puede traer muchas consecuencias a futuro. Entonces sería para este paciente, para verlo en un grupo interdisciplinario, como dijimos al principio, con el médico nuclear, el endocrino
y el oncólogo eventualmente, pero en este momento más yo estaría totalmente de acuerdo con el doctor Vallejo que no sería lo indicado. Sí, yo estoy de acuerdo con el doctor Vallejo y el doctor Duque. Yo creo que en ese momento, en cuanto a cuándo empezar terapia sistémica, y esa es una de las preguntas que a veces nosotros nos preguntamos, inclusive entre endocrinólogos y oncólogos, es cuándo es the right time o el momento adecuado para empezar terapia sistémica. Porque nosotros sabemos que aunque el cáncer de tiroides, ya sea papilar o medular, aunque esté avanzado, o quiere decir que ya esté en otros lugares, a veces el crecimiento es lento. Y nosotros personalmente, de manera en como nosotros manejamos la terapia sistémica, es que no necesariamente empezamos terapia sistémica, al menos que veamos un crecimiento más rápido. Especialmente como él todavía está joven, entonces yo diría que hay que seguir, no sé cuáles son las recomendaciones de mis compañeros aquí, el doctor Tal, el doctor Duque, pero yo recomendaría seguir y entonces también, y cuando nosotros veamos que un tratamiento más rápido, entonces ya sería la indicación de tener una terapia sistémica cuando el crecimiento sea más rápido. Y aquí nosotros lo que también recomendamos es hacerle el ensayo molecular también, porque también dependiendo de las mutaciones que se encuentre, también se puede determinar qué tratamiento se le puede dar. El RET, la mutación del RET, ese también se ha encontrado en 25 pacientes, los pacientes de carcinoma papilar, y como ya hay un medicamento que se aprobó este año, pues también pudiera ser una opción. Entonces, el tiempo todavía nosotros no, la otra discusión es cuánto tiempo hay que hacer esa terapia sistémica, y entonces es algo que nosotros también estamos en discusión en cuánto va a ser el tiempo que se tiene que dar. Pero no sé mis compañeros, doctor Tala o doctor Duque, ¿qué piensan? Yo estoy completamente de acuerdo con la doctora Del Rivero, doctor Vallejo y doctor Duque, que por ahora me impresiona que yo no seguiría administrando nuevas dosis de yodo radioactivo. El tener captación en el pulmón por sí solo no es un problema, ¿ya? Nos habla de que hay enfermedad todavía ahí, pero si esa enfermedad está estable, si el escáner pulmonar muestra que los nódulos no están creciendo, lo prudente ahí es observar. Los pacientes adolescentes que tienen metástasis pulmonares, aun cuando esas metástasis no hayan desaparecido con el yodo radioactivo, pueden permanecer estables por mucho tiempo sin generar problemas. Entonces, mi pensamiento es que si solamente tenemos una captación positiva, pero tenemos nódulos que están del mismo tamaño, lo prudente ahí es observar, mantenerse en control, y acá sí es prudente mantener una TSH baja, porque acá manteniendo una TSH baja ayudamos que esas lesiones no crezcan, que no tengan el estímulo para crecer. Ese sería mi pensamiento. Ok, muchas gracias. Y como decía la doctora Yaidira, sí le hicieron un mapeo genético y salió negativo. No sé qué tan específico llegó a ser porque no los informaron. Pero bueno, con todas sus recomendaciones me da tranquilidad para mi hijo. Es mi hijo. Oh, okay. So just déjanos saber cómo él va, y tú puedes tener mi email, y si quieres yo puedo ver qué fue lo que se le hizo genéticamente usted puede preguntar, porque esos son ustedes de su hijo, entonces usted puede preguntar por los resultados y nos los puede mandar a nosotros para revisar. Ok, muchas gracias, doctora. Teníamos a Liliana. Buenas tardes. La pregunta que tengo es: ¿qué diferencia hace en el diagnóstico y pronóstico las diferentes variables del cáncer? A ver si me responde. No he oído nada. Perdón, ¿no la escuchamos? ¿Qué diferencia hace en el diagnóstico, pronóstico? Que no escribe su pregunta en el chat, porque no le escuchamos. Ok, yo la voy a repetir, porque la paciente es hondureña y estoy leyendo la pregunta acá. ¿Qué diferencia hacen el diagnóstico y pronóstico las diferentes variantes en el cáncer papilar de tiroides?
Es que es complejo responder a eso en una cuestión concreta. Dependen del tipo celular. Hay tipos celulares que tienen peor pronóstico y ya hemos visto que de la expresión génica. Igualmente del modo de presentación y de la extensión en la presentación. Pero es muy difícil decir concretamente para cada uno de ellos. Gracias. Bueno, teníamos hasta las 2:15 aquí en Los Ángeles, pero ya es las 2:30.